Amados hermanos, comenzamos con este curso de predicación expositiva. Recordemos que estos videos son solamente una retroalimentación o un repaso de lo que estamos viendo en las clases los domingos en nuestra iglesia con nuestros varones, y estamos basándonos en este curso en este libro de texto, La predicación bíblica de Haddon W. Robinson, de Editorial Unilit. Este es el libro de texto en el cual nos estamos basando para llevar a cabo este curso. Y el día de hoy vamos a llevar el repaso del capítulo 1 de este libro de la predicación bíblica. Y vamos a estar viendo algunos subpuntos. Voy a resumir la idea del autor en cada subpunto para que podamos tener una comprensión mejor de nuestra lectura. Les recuerdo y les animo a que sigan leyendo su libro para poder comprender mejor las lecciones, y anoten sus dudas para que posteriormente el domingo que estemos en la clase podamos hacer preguntas y enriquecer la clase. Bueno, continúo, hermanos. El prefacio, solamente voy a leer la conclusión que el autor hizo en su prefacio, una declaración de Matthew Simpson en conferencias acerca de la predicación. Y quiero leer esto porque nos introduce al tema de todo el libro, y esto es algo muy importante y muy serio. Él coloca al predicador en esta posición. Leo textualmente: su trono es el púlpito, se ubica en el lugar de Cristo, su mensaje es la palabra de Dios, lo rodean almas inmortales, el Salvador invisible está a su lado. El Espíritu Santo se cierne sobre la congregación y el cielo y el infierno esperan el resultado. ¡Qué tremenda responsabilidad! Fin de la cita. Esto nos hace pensar y reflexionar que predicar de verdad la palabra de Dios no es cualquier cosa. Por eso tenemos que aplicarnos en el estudio diligente de las Escrituras y aprovechar los recursos que Dios nos da para poderla exponer correctamente. Bueno, en el capítulo 1, en la parte donde dice la predicación expositiva, el autor comienza diciendo: este libro trata acerca de la predicación expositiva, aunque quizás fue escrito para un ambiente en depresión. En esencia, lo que el autor está diciendo en este párrafo es que hoy en día la predicación expositiva es algo que se ha dejado a un lado por muchos predicadores, e incluso se quiere desaparecer porque se considera como algo anticuado. Vivimos en un mundo que se está cada vez modernizando y actualizando más, y ya no se confía tanto en que la exposición fiel de la Escritura pueda realmente impactar y cambiar vidas y atraer a la gente a Dios. Ese es el punto, que vivimos en una sociedad en depresión donde está dejando de lado la predicación bíblica. Y va a ahondar un poquito más en este tema en el siguiente subpunto, la devaluación de la predicación. Solamente voy a leer algunos párrafos, no completos, para ubicarnos en la idea del autor. Y él dice: explicar por qué la predicación recibe esta baja calificación nos llevaría a cada una de las áreas de nuestra vida común. La imagen del predicador ha cambiado. Ya no se lo considera un líder intelectual y ni siquiera espiritual de la comunidad. En esencia, si ustedes leen esta parte de este libro, el autor está expresando que mucha gente ya ve a los pastores o a los predicadores como gente que es muy amable y está ahí para darte una sonrisa, para darte una palmadita, para apoyarte, para hacerte sentir bien, pero ya no alguien como de respeto que puede exponer con autoridad el mensaje de Dios, sino alguien nomás que está ahí para servir. Incluso algo que trata el autor aquí, que es muy cierto, dice: la acción social apela más a cierto sector de la iglesia que lo que se diga o lo que se escuche. Se preguntan: ¿de qué sirven las palabras de fe cuando la sociedad demanda obras? Esa clase de personas considera que los apóstoles se equivocaron cuando dijeron en Hechos 6:2: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En esta época de activismo parece más lógico afirmar que no es justo que dejemos de servir a las mesas
para dedicarnos a la palabra de Dios. En pocas palabras, el autor está dando a entender que los predicadores de ahora se enfocan más en el activismo y dejan de lado el estudio cuidadoso, la exégesis, la exposición fiel de la palabra de Dios. Y con esto el autor ni yo estamos queriendo decir que no es importante servir a la gente y hacer muchas cosas para servir a los demás, pero si estamos llamados a predicar la palabra de Dios, debe de ser una prioridad el estudio serio y la exposición fiel de ella antes que cualquier otra cosa. En el marco de la predicación expositiva, el autor trata algunos aspectos acerca de por qué la predicación expositiva es tan importante. Dice aquí algunas palabras. A pesar del prestigio de la predicación y de los predicadores, nadie que tome en serio la Biblia se atreve a desechar la predicación. Pablo fue escritor. De su pluma tenemos la mayoría de las cartas inspiradas del Nuevo Testamento y, encabezando la lista de ellas, está dirigida a los romanos. A juzgar por su impacto en la historia, pocos documentos se le comparan. Sin embargo, cuando el apóstol se la escribió a la congregación de Roma, confesó, y aquí voy a leer un pasaje: deseo verlos y presentarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Esto está en Romanos 1, 11 y 12. También en Romanos 1:15 dice: por eso estoy tan ansioso de anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Y el autor comenta aquí, en esencia, él dice que hay un poder que emana de la palabra predicada, que sin minimizar el poder y la autoridad de la Biblia, que ni siquiera la misma palabra infalible hace por sí misma. Alguien que se sienta a leer la Biblia no por sí mismo a veces comprende todas las cosas. Necesitamos de hombres que expongan el mensaje fiel de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, a nuestras almas, por medio de la predicación a través de hombres fieles a la Escritura. Y esto nadie lo puede cambiar. Y sí, bueno, esto no lo dice el autor, pero lo dice el apóstol Pablo, que Dios escogió salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Entonces esto es algo que no se puede sustituir, porque la predicación es el medio que principalmente Dios usa para salvar a las personas, para santificarlas, para hacerlas crecer en su madurez, que sean más semejantes a Cristo, y es el medio que Dios usa para glorificarse en los creyentes, la exposición de la palabra de Dios. Y él sigue comentando más acerca de esto en su punto de la necesidad de la predicación expositiva. Algún punto importante aquí a subrayar: dice, Dios habla a través de la Biblia. Este es su principal medio de comunicación para llegar a los individuos hoy. Por eso la predicación bíblica no debe confundirse con la antigua historia de Cristo y de su amor, como si se relataran tiempos mejores en los que Dios estaba vivo y activo. Lo que el autor está queriendo decir aquí es que no debemos de ver la palabra de Dios como un libro antiguo y que ya no tiene nada que ver con nuestras vidas hoy. Es la santa palabra de Dios que, aunque fue escrita hace más de 2000 años, Dios sigue hablándonos hoy por medio de su palabra. Dios no habla por medio de otra cosa, solo por medio de su palabra. Y solamente cuando exponemos la Biblia estamos trayendo el mensaje de Dios a los hombres. Pero cuando decimos nuestras propias ideas, no estamos, por supuesto, glorificando a Dios. Y el tipo de sermón que mejor transmite el poder de la autoridad divina es la predicación expositiva. Ahora, esto de predicación expositiva no es que sea una predicación comparándola con otras que pueda ser mejor aceptable. Es un adjetivo que se le pone a la predicación para tratarla de diferenciar de predicaciones que han tratado de usurpar la verdadera predicación. Solamente hay un tipo de predicación que glorifica a Dios, y es la exposición de su palabra. Y sin embargo, con el tiempo se le ha dado este título expositiva para diferenciarlo de otro tipo de sermones que nada tienen que ver con la exposición de la verdad.
Lamentablemente, la predicación expositiva está sufriendo también ataques por medio de personas que dicen que están predicando expositivamente, comenta el autor, nomás que en otras palabras, pero realmente no es lo que la predicación expositiva consiste. Hay quienes, por ejemplo, dan una larga clase de arqueología bíblica en el púlpito, la gente se aburre y no entiende, o usan palabras muy elevadas que ni ellos mismos entienden, del griego, del hebreo, conceptos teológicos, pero que nada tienen que ver con lo que el texto, con lo que el autor está queriendo decir a través del texto y cómo aplica esa verdad a nuestras vidas. Es importante conocer la gramática, es importante conocer la historia, la teología, el lenguaje, pero todo eso contribuye para descubrir la idea que Dios está comunicándonos a través del autor y cómo esa verdad aplica a nuestras vidas hoy, comprendiendo lo que el pasaje dice. Y lamentablemente, a pesar de que hay un desprestigio hacia este tipo de predicación, que es la única predicación que glorifica a Dios, lamentablemente, a pesar de este desprestigio, sigue siendo, por la gracia de Dios, el único tipo de predicación que desemboca el poder de Dios, de su palabra, porque el predicador toma como autoridad y como su fuente el mensaje de Dios y no sus propias ideas. Ahora vamos a un punto importante, la definición de la predicación expositiva. Y aquí voy a borrar esto para poderme adentrar algunos subpuntos de este punto, la definición de la predicación expositiva. Es difícil definir, comenta el autor, sin embargo, para poder entrar en materia tenemos que dar una definición. Y el autor aquí da una definición, a mi punto de vista, muy buena de lo que es la predicación expositiva. Dice, la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a través de a sus oyentes. Y después de esto, el autor va a tratar algunos subpuntos de este mismo punto, que es lo que vamos a ver a continuación. Primeramente vamos a ver que el pasaje gobierna el sermón. La primera parte de nuestra definición dice, la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. Por ejemplo, aquí cita a R.C. Montgomery, que dice, el predicador encara la presentación de algún libro particular de la Biblia, como muchos toman el último bestseller, procura llevar a su gente el mensaje en unidades definidas, esto es, en porciones definidas que tratan un tema específico de la palabra de Dios. La esencia de la predicación expositiva es más una filosofía que un método. Que un hombre pueda o no llamarse expositor comienza con su propósito y con su respuesta sincera al planteamiento que sigue. Como predicador, ¿se esfuerza usted por someter sus ideas a las Escrituras o usa las Escrituras para apoyar sus propias ideas? Que es lo que llamarían algunos la eisegesis, más que la exégesis. Por más importantes que parezcan estas preguntas en otras circunstancias, un título en teología sistemática no califica a un individuo como expositor de la Biblia. Y aquí quiero aclarar algo importante que trata el autor. La teología sistemática es una herramienta importantísima en la predicación porque conocemos las doctrinas de la palabra de Dios. Sin embargo, a veces cuando vamos al texto con una idea preconcebida o con un sistema teológico preconcebido y no vemos lo que el autor está diciendo en el texto y nuestras ideas teológicas entran en conflicto con lo que el autor está queriendo decir en el texto, entonces nos pueden obstruir para ver lo que Dios nos está diciendo en el texto. Y la realidad es que
debemos de ir al texto sin prejuicios, con humildad, con honestidad y con un espíritu indagador, con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. El pasaje es el que debe de gobernar el sermón, y comenta aquí el autor una analogía curiosa y hasta graciosa, que a veces el texto en la predicación es como en un deporte famoso cuando se canta el himno nacional y ya después nunca lo volvemos a escuchar ni a mencionar. Es decir, comienza el predicador con el texto y después se va por otros rumbos y ya se perdió la congregación de ese punto o de ese texto que estaba tratando, y eso es algo muy, muy común que sucede en los púlpitos de hoy, que se salta de un pasaje aquí, de otro pasaje acá, pero a veces no entendemos la conexión que tienen esos pasajes, si es que son paralelos, y lo que el autor o el escritor bíblico está diciendo, lo que Dios está diciendo a través del autor bíblico. El punto es que el pasaje, el texto, la Biblia es lo que debe de gobernar el concepto. Toda nuestra idea acerca de lo que estamos diciendo debe estar basada de un estudio de lo que el texto está diciendo, no de lo que yo creo, yo pienso o me gustaría que dijera el texto. Entonces, en primer aspecto es que el pasaje gobierna el sermón. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. Otro subpunto que podemos ver de esta definición es que el expositor comunica un concepto. Esto, aunque puede sonar obvio y lógico, pero tiene mucha importancia. Las palabras por sí mismas, aunque son importantes porque por medio de las palabras se forman las ideas, pero palabras aisladas no tienen ningún significado a menos que se unan con otras para poder comunicar un concepto. Voy a poner un ejemplo de esto. Si yo escribo aquí la palabra balón, escribo la palabra patear, escribo la palabra jugador, escribo la palabra gol, escribo la palabra correr. Estos son solamente palabras aisladas, y aunque yo puedo saber el significado de la palabra balón, puedo saber el significado de la palabra, perdón, aquí me comí una letra, tengo hambre, patear, puedo saber el significado de la palabra jugador, puedo saber el significado de la palabra gol o correr, no tiene ningún sentido a menos que estas palabras se unan para comunicarme algo. Por ejemplo, si yo hago una oración por medio de estas palabras, por ejemplo, el jugador pateó el balón y metió un gol corriendo, entonces yo ya estoy comunicando un mensaje. Estas palabras ya se están uniendo a otras y me están comunicando un mensaje. ¿Qué pasa con esto? Bueno, cuando estudiamos la Biblia nos comunica conceptos, ideas. Las palabras en sí mismas, si las desconectamos del contexto, no nos van a decir nada, y es donde aquí muchos falsos maestros se agarran, por ejemplo, de raíces hebreas y raíces griegas para comunicar conceptos que ellos quieren decir, pero que no tienen nada que ver con lo que el escritor bíblico está diciendo. Prácticamente desconectan estas palabras de su contexto y no tienen nada que decir más que puro pretexto. Entonces el expositor comunica un concepto. Cuando leemos la Biblia debemos de aprender y disciplinar nuestra mente para leerla a nivel de ideas. ¿Qué es lo que el autor está queriendo decir cuando usa estas palabras? ¿Qué concepto quiere comunicar? Otro punto que podemos ver en esta definición es que el concepto proviene del texto. El concepto proviene del texto. Esto también es muy importante. Vuelvo a mencionar la definición. Recordemos que la definición es: la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de. Bueno,
El concepto proviene del texto. La idea deriva de y se transmite a través de un estudio histórico, gramatical y literario del pasaje en su contexto. Aquí hay que aclarar que la predicación expositiva eficaz requiere que el predicador o el expositor entienda su lugar en la exposición. Los oyentes deben de estar conscientes de que el predicador está basándose en el pasaje bíblico y no está diciendo sus propias ideas. Voy a leer un poquito acerca de lo que el autor nos dice aquí. Esto trata primero con la forma en que el predicador llega a su mensaje y segundo con la manera en que lo comunica. Ambas cosas implican analizar la gramática, la historia y las formas literarias. Al estudiar, el expositor busca el significado objetivo de un pasaje con la consabida comprensión del idioma, el trasfondo y la organización del texto. Luego, en el púlpito, comparte con la congregación suficiente información obtenida de su estudio para que el oyente pueda comprobar la interpretación por sí mismo. En definitiva, la autoridad tras la predicación no yace en el predicador, sino en el texto bíblico. Y esto es algo importantísimo en la predicación expositiva, que la autoridad recae sobre la Biblia y no sobre el predicador. El predicador, cuando está explicando el pasaje, está hablando con la voz de Dios porque está exponiendo el texto, pero cuando comunicamos nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, estamos distorsionando el mensaje de Dios. Y no solo eso, sino que el concepto, al provenir del texto, nosotros, al estar explicando lo que el texto de la Biblia dice, la gente tiene que comprobar por sí misma lo que la Biblia está diciendo. El predicador le está dando argumentos a la gente para que comprendan lo que Dios les está diciendo a ellos por medio de la Biblia. La gente va a la Biblia y dice, oh, sí, cierto, porque aquí dice esto, y significa esto, y Dios está diciendo esto a mi vida. Tiene que entender la gente que el mensaje que Dios les está dando a través del predicador está en la Biblia y que pueden ir a la Biblia y pueden comprobarlo por sí mismos, para que la autoridad recaiga sobre la Biblia y no sobre el predicador. Y también otro aspecto de esta definición que nos da el autor, voy a borrar esto porque ya no me alcanza aquí. Es que el concepto se aplica al predicador. El concepto se aplica al predicador. Resumiendo lo que el autor dice aquí, es que en primera instancia, bueno, vuelvo a la definición que leímos anteriormente. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador. Estamos en esta parte. Esto presupone que Dios está trabajando con el predicador antes que el predicador pueda exponer su mensaje. Dios nos transforma por medio de su palabra y Dios usa nuestra personalidad para poder hablar a la gente. Pero si nuestros corazones, nuestras mentes están llenas de el mensaje de Dios, de la Biblia, somos hombres que estamos siendo transformados por la palabra de Dios, Dios va a hablar a la congregación, a los oyentes, de manera que el Espíritu Santo tiene que aplicar esas verdades a nuestra propia vida. Y aquí comenta el autor que muchos predicadores fracasan más como cristianos que como predicadores porque no piensan bíblicamente. La predicación expositiva debería de hacernos cristianos más fieles, más maduros, más semejantes a Cristo, más piadosos, porque la predicación expositiva es simplemente ir al texto y entender que Dios me está hablando por medio de su palabra, pero ir sin prejuicios primeramente a ver lo que Dios me está diciendo. Y en este punto, el predicador lucha con tres aspectos cuando va al texto. Como exégeta, es decir, tratando de descubrir el significado del texto, como hombre de Dios, luchando en cómo Dios lo quiere transformar, y como expositor, cómo transmitir ese mensaje que Dios le quiere dar a su audiencia. Entonces,
La predicación expositiva involucra todos estos aspectos. Y por último, en nuestra definición vemos que el concepto, obviamente el concepto bíblico, la idea central, la verdad que descubrimos del texto, el concepto se aplica a los oyentes. Dice el autor, el Espíritu Santo no solo aplica esta verdad a la personalidad y a la experiencia del que predica, sino también, según nuestra definición, a sus oyentes. La última parte de nuestra definición dice que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego, a través de o sea, a través del predicador, a sus oyentes. La aplicación le da el propósito a la predicación expositiva. Algo que pasa comúnmente con muchos predicadores es que cuando leen un texto, luego se van a la aplicación y no explican para nada el pasaje. Y esto es un grave error porque al leer un pasaje de la Biblia y decir, por eso Dios nos dice y esto, debemos hacer esto, hermanos, pero no damos el argumento de lo que el texto significa, podemos caer en un grave error porque la gente no está entendiendo lo que Dios realmente les está diciendo. Pero por otro lado, cuando nosotros agarramos la predicación simplemente como una clase fría de explicación de palabras y de historia y de arqueología y de geografía, etcétera, y no la aplicamos a las necesidades reales de las personas, puede parecer que la Biblia es algo que no tiene nada que ver conmigo, pero no es así. Una vez que explicamos el pasaje, el texto, la verdad que encierran esas palabras, podemos aplicar esa verdad a las necesidades de nuestras ovejas. Como pastores tenemos que conocer tanto el mensaje de Dios como a las ovejas que Dios nos pone para alimentar, para pastorear y hacerles ver que el mensaje de la Biblia es tan actual para nosotros hoy como fue escrito hace más de 2000 años y como lo será en años futuros si es que el Señor no viene. Entonces, la aplicación le da ese rumbo, esa dirección, el propósito a la predicación expositiva. Por lo tanto, un consejo aquí es primero leer, explicar el texto y por último aplicarlo a la vida de los oyentes. Y es aquí donde terminamos el primer capítulo. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase del domingo.